Texto bíblico, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y vamos a leer en esta mañana bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo y hermoso Espíritu. Dice la palabra del Señor así: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Título: el examen de nuestras obras. Tema: compareciendo ante el tribunal de Cristo. Gloria al Señor. Este juicio de la cual habla Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, no es un juicio para decidir quién va al cielo y quién va al infierno, sino para evaluar la calidad de vida cristiana mientras estuvo aquí en la tierra. No podemos confundir el tribunal de Cristo con el trono blanco que habla Apocalipsis, capítulo 20 del 11 al 15. Es algo diferente. El juicio en Apocalipsis es para las personas que no conocieron al Señor o que no quisieron venir a Cristo. Ese sí es para juicio y para condenación. Pero este juicio del cual habla Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, es para evaluar nuestro servicio que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra. O sea, el servicio que le brindamos nosotros a Dios, como predicar, cantar, cómo vivimos, con qué intención o con qué propósito nosotros le servimos al Señor. Eso es lo que va a evaluar el Señor. Fue lo que te motivó a ti y a mí a servirle al Señor. ¿Qué es lo que te motiva a ti y me motiva a mí? Predicar la palabra de Cristo, cantarle al Señor, tocarle al Señor, evangelizar o estar en un grupo de crecimiento o estar en un grupo de evangelismo. ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué propósito tú lo haces? Eso es lo que Dios va a evaluar en el tribunal de Cristo. Todo el servicio que tú prestaste aquí en la tierra al Señor va a ser evaluado. Dice Corintios que cada obra que tú hiciste al Señor va a pasar por fuego. Si tu obra permanece, recibirá recompensa. Y si no permanece, no recibirá nada. Si fuere salvo. Porque es que a veces le servimos a Cristo porque nos motiva el dinero, el figurar, que nos vean o que nos llamen grandes o líderes o apóstoles. Usted sabe. Dice la Biblia: de cierto digo que ya tienen su recompensa. Gloria al Señor. El tribunal de Cristo. Dice la palabra del Señor: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que cada creyente que ha sido salvo se presente ante el tribunal de Cristo. Necesario. ¿Para qué? Para evaluar el trabajo, como hablamos, como costeño, o el oficio o el ministerio que el Señor te ha dado. Usted quizá ha escuchado hablar de los talentos, que a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. El que le dio 1 lo enterró, pero el que le dio 5 lo multiplicó. Fue lo que te motivó a ti y me motivó a mí para darle de comer al hambriento. ¿Fue por condolencia, por lástima o por amor? Porque todas las cosas en el Señor se deben de hacer por amor, no por lástima. Ay, me duele que no haya comido, siento lástima. Toma, cómete esa libra de arroz. Todo debe de ser por amor, no por lástima. ¿Qué significa el tribunal de Cristo? En la antigüedad, Grecia y el Imperio Romano, el bema es una palabra griega, no era necesariamente un tribunal penal donde se condenaba a los criminales a muerte, sino también una plataforma elevada en las plazas públicas donde se le otorgaba premio al ganador de los Juegos Atléticos. Entonces, este juicio es para darle galardón a aquel
que hizo un buen trabajo con amor y con fe al Señor. Eso es lo que significa. Es un juicio de evaluación, no de condenación. Se evalúa la fidelidad del servicio del creyente. ¿A dónde fuiste fiel con el ministerio que Dios te dio? ¿A dónde fuiste fiel con el don que Dios te dio? ¿O con el liderazgo que Dios te dio? ¿A dónde fuiste fiel? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Qué intención lo hiciste? ¿Fue lo que te impulsó? ¿Fue lo que te motivó a hacer el servicio a Dios? ¿Comenzaste y lo dejaste? Ay, 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 Cristo vive. ¿Qué fue? ¿Qué? Hiciste tu talento. Lo tienes sentado ahí en la silla. Dios te va a evaluar ese talento. Dios te va a pedir cuenta por ese talento. No creas que no te va a pedir cuenta. Muchos creemos que no, después que yo sea salvo. Y tenemos en poco el servicio al Señor. Y servimos al Señor cuando queremos y cuando se nos da la gana. Disculpe, que es una palabra bastante que confronta la verdad. Cuando quiero, el servicio a Dios no se rinde porque yo quiero o porque me da la gana. Debe de haber una motivación, no de dinero o de las cosas materiales o de figurar para que nos vean, sino una motivación del Espíritu Santo de Dios, que es el que no te deja abandonar el servicio al Señor. Cuando hacemos las cosas motivadas, impulsadas por el Espíritu Santo de Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no vamos a dejar de servirle al Señor porque nosotros sabemos que tenemos un compromiso con Dios y que no podemos parar, tenemos que continuar. Hay algo que nos impulsa, algo exteriormente va a querer detenerte porque no va a querer que le sirvas al Señor. Las críticas, las murmuraciones, el señalamiento, las acusaciones, el desprecio, eso va a querer detenerte. En un momento vas a tratar de retroceder y vas a decir, yo no continúo más, porque es tan difícil servirle al ser humano y ve con qué moneda me pagan. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo o somos motivados, impulsados por el Espíritu Santo de Dios, nosotros decimos, no puedo detenerme, pase lo que pase, yo tengo que continuar. Yo tengo que avanzar. Lloro. Me revuelco como un niño rebelde. No quiero seguir adelante. Pero al cabo de unos minutos, el Espíritu Santo nos hace reflexionar y nos dice, tienes que continuar. Pero no solamente nos dice, tienes que continuar, sino que Él pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Porque si no hay querer, no hay deseo, ahí no está actuando el Espíritu Santo de Dios. Y si lo hacemos por obligación o porque queremos figurar, eso no va a tener recompensa porque ahí no está el Espíritu de Dios. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Entonces, cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, se evalúa la fidelidad y el servicio del creyente. El apóstol Pablo no nos quiere meter terror o temor a través de este mensaje inspirado por el Espíritu Santo, sino a motivarnos y pensar que hay muchos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles que le sirven al Señor es por el dinero del pueblo. No le sirven al Señor por amor. El día que den de recibir dinero, el día que el pueblo deje de ofrendar, hasta ese día dejan de servirle, porque ellos están motivados por el dinero. Y no, a Dios se le sirve por amor. No hay que tener el signo peso en la frente siempre que nos invitan a predicar o siempre que le servimos al Señor. Tenemos que tener en cuenta que todo es por amor, como Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, que lo hizo por amor. Que nosotros le hubiéramos pagado al Señor si no tenemos nada. Lo hizo todo por amor. No hay condenación para los cristianos. Ya nosotros somos salvos por gracia. Si permanecemos hasta el final, la salvación está ahí. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Es un regalo que Dios nos ha dado. Pero a través de ese regalo y a través del Espíritu Santo es lo que nos motiva a servirle al Señor. No por agradecimiento, sino por amor. En este juicio no se determina la salvación o condenación eterna. El destino eterno ya está asegurado en la cruz.
Ya la salvación y tu destino está asegurado ¿dónde? En la cruz. ¿Quién lo pagó? Cristo. Y lo que está sellado por el Espíritu Santo le pertenece a Dios, y lo que le pertenece a Dios nadie se lo puede arrebatar de sus manos. El creyente hay momentos que quiere retroceder, hay momentos que baja la guardia, como decimos nosotros, hay momentos de aflicción que no queremos avanzar, pero es un momento solamente, porque nada nos va a detener. Seguiremos avanzando en medio de las dificultades, de las pruebas y de las luchas, porque Cristo ya nos dio la salvación, ya Él pagó el precio. Aquí no hay que hacer 9 noches, aquí no hay que caminar procesión de rodillas o de espalda azotándose. No, aquí no hay que andar detrás de una imagen. Ya Cristo lo pagó todo. Tú no tienes que pagar nada, solamente tienes que dar el paso a seguir. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Y a su nombre, aleluya. No vive, claro que vive, aleluya. Gloria al Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque tú a veces piensas que la salvación tuya está embolatada. Si un día Cristo puso el sello, el día que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú fuiste sellado. Pero es que estoy viviendo más de un lado que del otro, más carnal que espiritual. Ya fuiste sellado, te lo repito otra vez. No es que a veces yo peco, ya fuiste sellado. No es que a veces no quiero ir a la iglesia, ya fuiste sellado por el Espíritu Santo, y lo que está sellado le pertenece a Dios. El sello significa mi pertenencia. Nadie puede meter sus manos allí. Pero hay un pero, que al cielo nadie va a entrar en pecado. Entonces Dios, eso que tú dices que no te deja, eso que tú dices que está más de un lado que del otro, Dios va a trabajar ahí. Así tengas tú que botar lágrimas de sangre, porque Él te tiene que perfeccionar para entrar al reino de los cielos. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre. Y para los que no conocen al Señor, dicen yo no quiero nada con el Señor, ya tú estás en la lista ahí escrito. En el libro de la vida estás escrito ahí. Dios te va a dar hasta con el balde, hasta que entienda que Dios te está haciendo un llamado. Dios te va a dar con el garrote hasta que entienda que Dios te está haciendo un llamado. Si es necesario, te va a partir la cabeza, el brazo, las costillas, pero Dios te va a traer, quiera o no quiera, porque ya tú estás escrito en el libro de la vida. Y a su nombre. Oye, iglesia, tú que andas más desbaratada en este tiempo, Dios te va a perfeccionar por medio de las pruebas, por medio del hambre, por medio del sufrimiento, por medio del pleito, del problema, de la circunstancia, hasta que tú levantes los pies y te endereces. Pero Dios no te va a dejar. Y a su nombre, y a su nombre, te puedes apartar, pero Dios te va a traer. Y a su nombre, porque lo que es de Dios y nadie se lo arrebata. Yo era uno que decía, yo no quiero nada con el evangelio, ni me hable de esos locos. No me hable nada de esos flojos. Y mira dónde estoy parado. Una vez un cristiano me fue a predicar y le dije así en la cara: si me hablas otra palabra te tumbo 4 dientes. Y estaba dispuesto a tumbárselo yo. Y ve aquí donde estoy. Tuvo que usar Dios aquí en Barranquilla una tremenda puñalada de este costado, que vi al infierno, que me llamaba a ese vacío. Y ahí fue donde yo dije, Dios mío, ayúdame, dame una oportunidad. Porque uno se cree bravo, pero delante de Dios no hay bravo, ni hay grande ni pequeño. Y a su nombre, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y después que salí de esa puñalada, yo dije, ese tipo lo mato yo, cueste lo que cueste. Y ya le había pedido al Señor. Y esa es una historia que un día se la voy a volver a contar. Lo mato donde lo encuentre, pero que va. Ya el Señor estaba tratando conmigo y lo encontré, y yo fui el que le pedí perdón a Él. Cómo Dios transforma el corazón del hombre. Y a su nombre. Aleluya. Y pude entender, mi queridos hermanos,
La palabra que Dios dice, mía es la ira y mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. No tome venganza con tus manos porque tú eres de Dios, Dios tomará venganza. A ese que me puñaleó, que le pedí perdón, al mes le dieron una ráfaga de tiro en todo el cuerpo y lo mataron. Yo no me alegro de eso, porque es una alma, posiblemente se perdió. Yo no sé si fue porque me puñaleó o por otra cosa, pero el que continúe en su pecado, al infierno va a parar. Disculpe, pero yo tengo que decirle la verdad. Yo aquí no vengo a hablarle de dinero, yo vengo a hablarle de salvación y de recompensa. Y a su nombre. Porque un día, tanto los que no conocen a Cristo se van a presentar ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15, y los que conocen a Cristo se van a presentar ante el tribunal de Cristo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y a su nombre. Entonces ahora pues ninguna condenación hay para tú porque estás asustado. Nosotros los cristianos no damos asustados porque hay un infierno, nosotros somos salvos. Que Dios te va a quitar una oreja, si es el caso, te va a quitar la cabeza y te pone otra para que entienda que es en santidad, no es como tú quieres. Y a su nombre. A la carne le gusta el pecado y a su nombre. Uno es cristiano y a veces la carne le dice, peca, pégale, te ofendió, contéstale, pelea. Pero esta carne está sujetada. Mira, uno está como amarrado. Uno quisiera defenderse, pero uno está como amarrado. Pero es el cambio del Señor que ha hecho en nuestras vidas. En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si a todos, hermanos, para modo de nosotros no andar en la carne, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Esto no es como cuando yo comencé el Evangelio, que todavía no conocía la palabra del Señor. No voy a mirar para allá y caminaba con la cabeza así para no mirar para ningún lado porque después pecaba. Y a su nombre. Esto no es así. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y tú tienes deseo de cambiar, Él comienza a transformar lo que tú no puedes transformar. Él comienza a quitarte aquello que te induce al pecado. Y puedes mirar carne, puedes mirar lo que tú quieras mirar. Las tentaciones que tú antes te provocaba pecar van a aparecer, pero tú no vas a tener deseo de pecar contra Dios porque Dios te va a cambiar, vas a ser otra persona diferente. Porque esto no es de que yo voy a continuar, esto no es de que yo voy a dejar de ser, esto es, gloria al Señor, esto es que el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Cuando uno es transformado por el Espíritu Santo, uno puede andar con su frente en alto y a su nombre. Y puede ver las oportunidades de uno de hacer cosas malas, pero no la va a hacer. Y a su nombre. Venía yo por acá en la semana pasada detrás de un camión que venía cargado de mercancía. Y voy detrás y lleva un candado así grande, ¡pum! Y se le cae el candado. Y ellos no se dan cuenta. Cuando no somos cristianos, nos bajamos y un candado de esos que valen hasta 80, 100, son grandes. Me hubiera bajado, lo hubiera cogido y lo hubiera embolsillado. Coroné. Dice uno coroné, pero eso es mentira. Porque después viene la recompensa de lo malo que hacemos. Y me adelanté y lo alcancé en la esquina. Le dije, amigo, se le cayó el candado ahí en la otra cuadra, vea. Y la puerta se le abrió. Y él dijo, ¿cómo? Sí, ahí en la esquina se bajaron, corrieron, bueno, tomaron el candado. Pero cuando uno no es cristiano, pasa como me pasó a mí una vez. A una cuadra había una señora que se le cayó un bojote de plata. Y yo no le dije nada, sino ya que pago, coroné. Pero hoy en día, no, porque Cristo cambia a uno. Lo que uno ve mal puesto, dice, amigo, se te cayó, amigo, mira, esto es tuyo. Y si alguien te dice, si alguien quiere armarte una trampa y dice, no es tuyo, tú dices, no, eso no es mío. Jehová reprenda al diablo. Ahí se prueba el verdadero creyente y a su nombre, cambiado por la sangre de Jesucristo. Aleluya. La responsabilidad individual, cada uno, vamos a decir de cada uno, porque está entre paréntesis aquí, cada uno, para que cada uno reciba, uno, corona de justicia. ¿Qué es lo que va a recibir de recompensa? Porque vamos a recibir cosas buenas, pero también vamos a recibir cosas malas. Los que sirvieron al Señor por amor, impulsado por el Espíritu Santo, va a recibir cosas buenas. Pero los que sirvieron al Señor sin ese impulso del Espíritu Santo, por su arrogancia, por su orgullo, porque querían figurar, no van a recibir nada, sino van a recibir, ¿sabe qué van a recibir? No van a recibir infierno, porque esto no se trata
de condenación, sino de recompensa. ¿Ya? No van a recibir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron lo hicieron bajo el interés y el impulso del dinero. Dios mío, gracias Señor, que yo no estoy aquí por dinero. Y a su nombre, pero no vaya a malinterpretar. Y a su nombre. Aleluya. Como el pastor dice que no es por dinero, entonces que se caiga la iglesia, que se dañe todo, que esto no es por dinero. Y a su nombre. No van a recibir nada. ¿Por qué? Porque su obra no permaneció. Gloria al Señor. Corona de justicia es una recompensa que recibirá. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día. El día este de Segunda de Corintios 5:10. Aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto aman la venida del Señor? Sea que hay una corona de justicia para aquellos que hicieron justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia, no me la conteste. Justicia es cuando tú ves a un desnudo y tú te quites la ropa y se la regalas a él. O no te quites la ropa, sino que tú le regales un vestido. Justicia es que cuando tú ves al hambriento y le des de comer. Justicia es cuando tú vas en un bus, y a su nombre, y va una señora de edad de 80 años a tu lado y tú estás sentado, le das la silla a la señora. Eso hacen los creyentes de justicia. Pero hay creyentes que ven a la señora y que está pobrecita, que no puede ni estar parada, y ellos ahí rellenados y no dan la silla. Te hacen los dormidos ahí que están orando. Son flojos. Justicia. Cuando tú ves a la viuda desamparada con ese poco de bebés, de niños, y tú le das de comer, le das de vestir. Justicia. Cuando tú guardas la palabra de Dios. Justicia. Cuando tú repartes con equidad por igual a cada uno. Ese es justicia. Mas a todos aquellos que aman la venida del Señor. No aquellos que dicen, Señor, no vengas todavía porque no estoy preparado. Y a su nombre. No venga todavía porque papá no se ha convertido. El verdadero cristiano está deseando que Cristo venga ya. Y a su nombre. Y dice en sus oraciones, Cristo ven, 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 ven. Porque así dice Apocalipsis. Y la esposa del Cordero dice, ven, ven. Entonces si tú practicas la justicia, desea la venida del Señor, hace las cosas por amor. Se está recogiendo una ofrenda en la iglesia para una persona necesitada. Yo voy a dar porque el día que yo tenga una necesidad también lo van a hacer conmigo. No, se están recogiendo las ofrendas. Yo voy a dar las ofrendas para que el Señor me devuelva, como los estafadores del evangelio que dicen, ven y ofrenda y diezma para que el Señor te multiplique al 100 por 1 y te dé casa, carro y te lleve a Nueva York, a las islas de Canarias y te lleve no sé a dónde y no sé a dónde. Aquí se da es por amor, no para recibir. Y cuando tú das por amor tendrás recompensa. Y a su nombre. Pero aquellos que dieron ofrenda y diezmo nada más, para que el pastor lo vea que pasa adelante, para que los hermanos vean que están ofrendando, no van a recibir nada. Es que yo estoy dando porque me toca dar, pero no lo hacen por amor. Pasa como la viuda y aquellos ricos. La viuda dio todo lo que tenía, pero los ricos dio de lo que sobraba. Recibió la recompensa, la viuda, que dio lo único que tenía. Ahora el Señor no le estaba pidiendo todo a los ricos, todo lo que tenía para modo de recibir recompensa, sino que ellos no daban de corazón, no daban con amor. Hacen como aquellos cristianos que tienen el bojote de plata aquí. Se mete la mano en el bolsillo y ya saben dónde están los billetes de a 2,000, los de a 50 y los de a 100, y hace así. Y cómo, con la ñemita del dedo, cómo los conocen. Dan y sacan y dan eso. Aquellos que dicen, no me alcanza para la luz, no me alcanza para el agua, voy a ofrendar, este mes no voy a dar nada. No van a recibir recompensa. Hay una recompensa cuando tú das con amor. Como aquel hombre que Dios le mandó a Pedro, a Cornelio y a su nombre. A pesar que él no era judío, él ofrendaba al pueblo de Israel. Pero las ofrendas, dice la palabra, que llegaban a la presencia de Dios. Porque aquí todo es por amor. Porque si yo le doy a la hermana, me va a tener, o el hermano me va a tener en cuenta. O porque el hermano me atiende bien. No, Señor. Y a su nombre.
También es cumplir éticamente la palabra de Dios en toda su extensión, repartir con equidad. Y usted puede notar el texto bíblico, Mateo 25, 34 al 36, donde Dios pone uno a su izquierda y otro a su derecha. Y le dice, vení bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Desnudo estuve y me cubristeis. Dice que los pondrá a su derecha. Pero aquellos inútiles que no dieron nada, ni se preocuparon por el pobre, por los que están en la cárcel, los que están presos, le dirán a la izquierda, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Al fuego eterno, maldito. Ay, a su nombre. Esa palabra para nosotros es una palabra grande, hermano. Maldito es una persona que no está en bendición. Condenación eterna. Y a su nombre la gloria. Para los que aman y esperan con ansiedad la venida de Cristo, ser fiel hasta el final. Ese recibirá recompensa, el que sea fiel hasta el final, que no se aparte del Señor. No son como aquellos cristianos piscina. ¿Cuáles son los cristianos piscina? Los que se meten y se salen. Se meten y se salen. 2 meses en el evangelio, 4 en el mundial. No en el mundial ahora que hubo. No, allá en el pecado. 2 en el evangelio, 4 en el mundial. No, tú tienes un evangelio de mala calidad. Y a su nombre. Un evangelio de mala calidad. Tienes que procurar poner ese evangelio en tu vida de calidad. Soy o no soy nada. Y a su nombre. Porque esto no es por fuerza humana. Lo único que está en nosotros es decidir, porque eso sí está en nosotros, que Dios nos dio libre albedrío a cada uno de nosotros para que decidiéramos entre el bien y el mal. Entonces, el primer paso a dar lo tenemos que hacer nosotros, abrir nuestro corazón a Dios. Y cuando abrimos nuestro corazón, que aceptamos a Cristo, entonces Cristo entra y comienza a obrar y a sacar toda la inmundicia que hay en nuestro corazón. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque tú no puedes cambiar solo. Tú dirás o ha dicho, habla Señor, ya voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, ya no voy a tomar más, ya no voy a fumar más, ya no voy a pelear más. Hasta hoy peleo con mi esposa, hasta hoy peleo con mi esposo, con los vecinos y con todo el mundo. Hasta hoy. Tú lo dices. Pero si el Espíritu Santo no está en tu corazón, lo que tú digas va a caer a tierra. Porque el respaldo viene de tu cambio, es cuando tú tienes el Espíritu Santo. Tú dices, confiesa y el Espíritu Santo obra en tu corazón. Por eso uno, cuando llega el evangelio, uno se tira de rodillas y todo aquello que está siendo un obstáculo para avanzar en el evangelio, uno comienza a decirle, Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y el Espíritu Santo, como está en tu vida, Él comienza a obrar poco a poco hasta quitarte todo, de tal manera que no vas a desear más esas cosas. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, podemos decir, Dios mío, ayúdame, quítame esto. No va a pasar nada. Tiene que estar el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Él vive. Aleluya. 2, corona incorruptible. 1 de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una corona incorruptible. O sea, los atletas, los que participan en Juegos Olímpicos, ellos luchan y para tener esa lucha y poder quedar en los primeros puestos, primeros lugares, tienen que una disciplina. Por ejemplo, se guarda de trasnocho, se guarda del alcohol, se guarda de andar mujereando, come balanceado. Así hacen los futbolistas, los atletas y todos aquellos que hacen ejercicio, se cuidan. Ellos lo hacen ¿con qué propósito? Lo hacen ¿qué fin? De ganar y de llegar al final primero, quedar de primero. Por una corona corruptible que no sirve de nada. Ahora sí, de la misma manera, nosotros estamos en un juego y como buenos jugadores, nosotros tenemos que tener una disciplina espiritual. Esa disciplina, orar, ayunar, leer la Biblia, apartarse
de las cosas que no le agradan a Dios y de guardar este cuerpo también porque es templo del Espíritu Santo de Dios, de no andar vistiendo provocativamente para no desear. Todo eso tiene que ver con una disciplina en el Evangelio, de tener todos los días un horario de orar, un horario de leer la Biblia, un horario de asistir a la iglesia, así como tenemos horario para el empleo, como tenemos horario para la visita, como tenemos horario para la fiesta, que tanto nos gusta. Así tenemos que tener esa disciplina en el Señor para alcanzar una corona incorruptible, que no se envejece y dura para siempre en el reino de Dios. Y a su nombre. Nosotros como cristianos tenemos que tener una disciplina. Hay cristianos que son indisciplinados, no hacen ejercicio espiritual. Eso lo tiene en poco. El atleta no va al entrenamiento cuando le da la gana, o sí. Tiene un horario y tiene un capitán, un instructor. Y muchas veces cuando el atleta o el futbolista es indisciplinado, no juega, no corre, porque no está ejercitando el don que tiene, no tiene una disciplina. De la misma manera, si nosotros no tenemos una disciplina, no vamos a recibir la corona incorruptible. No recibiremos nada, porque fuimos cristianos de va y vienes y estoy disciplinado, voy cuando quiera y llego cuando quiera y a la hora que quiera. Hoy sí, mañana no. Hoy, como tengo bastante arepa con carne, no ayuno. Yo ayuno es cuando no tengo nada que comer. Y a su nombre. Hermano, venga la doctrina. Doctrina, mala calidad. No valoras la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que valorarla. Esta palabra es escrita por hombre, pero esta palabra vino del tercer cielo. Palabra del Señor. La amo con todo mi corazón. Y sepa que si digo que la amo con todo mi corazón es porque la obedezco. Tengo errores, me va a haber errores, equivocaciones, pero eso no significa que no la amo. Y a su nombre. Y estoy dispuesto a cumplir palabra porque el Espíritu Santo está en mi corazón. A mí me da igual, diga lo que diga la gente, pero el día que esté en el tercer cielo, los que hablaron mal van a decir, no haber yo tenido la palabra y la salvación. Y a su nombre. Aleluya. Para los que ejercen dominio propio, disciplina en su carrera espiritual, es la corona incorruptible. Y a su nombre. Aleluya. 3. Corona de gloria. Primera de Pedro 5:1. Ruegos a los ancianos. Escuchando a los ancianos. Dios te escribió y mira, te la dejó aquí escrita hace 2000 años. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también. No dice el apóstol aquí, yo apóstol también. Mira si hoy en día la gente no quiere ser anciano o pastor, porque un anciano es un pastor. Quieren hacer apóstol. Ya no, casi no hay pastor. Eso es muy pequeñito. Ser pequeñito es un título muy, muy pequeño. El apóstol es algo grande. Tiene los 5 ministerios. Profeta, evangelista, misionero, mejor dicho, maestro. Y mira lo que dice el apóstol Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Qué humildad de este hombre. Con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo. Soy también participante de la gloria que será revelada. Oye, sea claro. ¿Y qué es lo que le dice el Señor a los ancianos o a los pastores? Así que si usted es apóstol, no le está hablando el Señor aquí. Bueno, si tiene el título de apóstol que usted se lo puso usted mismo, no es con usted. ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pedro a los ancianos o pastores? Apacentar la grey ¿de quién? De Dios que está entre vosotros. No dice apacentar la grey de los pastores. No dice apacentar la grey del apóstol. Ya su nombre la gloria. Que me encanta esta palabra, hermano. Estoy comiendo aquí, vea. Siento el sabor aquí en mis cachetes. Gloria al Señor. No dice apacentar la grey del maestro. ¿Quién pertenece usted, al pastor o a Cristo? Y a su nombre. ¿Qué adora tanto al pastor? ¿Qué le rinde tanta pleitesía? ¿Qué le tiene tanto miedo? Y a su nombre. Yo no estoy diciendo que no lo respete. No estoy diciendo que no lo valore. No
No estoy diciendo que no lo tenga en cuenta. Es que hay mucha gente que cuando el pastor va llegando a la iglesia, esos son flores por donde él va pasando y el manto rojo. Y eso cuando está el pastor, eso se desvanecen. Tal que viera a Cristo y a su nombre. Todos somos iguales y estamos para amarnos los unos a los otros y a su nombre. Debe de amar al pastor. Eso es algo diferente. A rendirles pleitesía, a idolatrarlo. Es algo diferente. Todos somos iguales, aquí no hay diferencia. La diferencia es que Dios me puso aquí y a su nombre. A que reflexione de tu vida. Cuidando bella. Oiga. ¿Qué es lo que tiene que hacer con la grey de Dios, anciano? Cuidar la grey de Dios. No con fuerza, sino con la fuerza del Señor. Oiga bien. Aleluya. Sino voluntariamente. ¿Cómo? Voluntariamente, no con fuerza, no por dinero, no porque te toca. Esto es algo voluntario. Le está diciendo aquellos que tienen ese don, ese ministerio de pastor, que no solamente es para los pastores, sino que también es para los evangelistas, para los maestros, para los misioneros. Gloria al Señor. Debe ser voluntariamente. Porque es que vuelvo y digo, hay muchos que le sirven al Señor, es por dinero. Evangelistas que van de iglesia en iglesia predicando, poniendo tarifa, cobrando por los milagros, cobrando por las enseñanzas. No tienen que cobrar nada. Tienen que decir, aquí está mi número de la tarjeta bancaria para que me consigne tantos miles para yo poder arrancar, para yo poder enseñar. Porque la palabra de Dios se debe dar gratis, sin cobrar nada. Ya que tú cuando prediques y alguien te diga te voy a dar una ofrenda, recíbela. Porque la Biblia dice que el jornalero es digno de su salario. Pero tú y yo no tenemos que cobrar nada por la predicación de la palabra, ni poner un monto. Si me das tanto, yo voy a tu iglesia. Y hay evangelistas que son orgullosos y preguntan, ¿cuánto tienes en la iglesia? No, que nada más tengo 15. Te voy a decir la verdad, no tengo tiempo para ir allá. Porque ellos van a iglesias grandes, numerosas. Esos evangelistas internacionales, tú no lo ves en iglesias pequeñas. Ellos no van a iglesias pequeñas porque allí no hay dinero. Iglesias como la nuestra, que vivimos en un barrio de bajos recursos, ellos no van. Invítelo para que vea. Así son los músicos, igualitos. No van a recibir recompensa porque todo lo hacen con un interés. Y a su nombre. Yo quisiera tener un evangelista internacional aquí, pero no puedo. Yo lo invito y le escribo y diga que no leen el comentario, no lo leen. Ya yo he escrito, ya yo le he mandado mensaje, pero ni siquiera ven el comentario, no le interesa. Pero si fuera famoso y mostrara una iglesia de 70,000 miembros, hermano, todo el mundo quisiera venir aquí, pastores, evangelistas, maestros, misioneros, quisieran llegar hasta aquí. Pero no hay nada que darle. Pero así tendrán su recompensa, porque de cierto digo, como dijo Jesús, ya recibieron su recompensa aquí en la tierra. El montón de riquezas y dinero y aviones que tienen, jets privados, mansiones privadas, ya recibieron su recompensa. Pueden ser salvos, pero recompensa no van a recibir. Y a su nombre, que tú puedes pedirle dinero a Dios, pero no dinero a los hombres para que te enriquezca. Si tú necesitas dinero, pídeselo a Dios. Si Dios te lo da, no tienes problemas, porque eso te lo dio Dios. Si te dan una ofrenda, porque Dios puso en el corazón de la persona una ofrenda, el corazón del pastor o del que te invitó a una ofrenda, pues no vas a tener tu recompensa, porque ya eso te lo va a dar Dios. ¡Qué tristeza! Aleluya. Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuáles son las ganancias deshonestas? Hermano, yo nunca estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo en caso tal de que entre más de un mínimo en una iglesia. Vamos a suponer que el mínimo esté en 2 millones de pesos, ¿verdad? Y la ley pues dice que hay que pagarle prima, hay que pagarle viático, todo eso se suma ahí. Todas esas cosas se van sumando ahí. Hay que pagarle ¿cómo se le dice? Su aporte a la salud, pensión y todo eso. Eso es ley, todo eso se le paga. Y se sacan de ahí de los diezmos y de la ofrenda, porque eso lo dice, lo que estoy hablando lo dice la Biblia, pero uno por la Biblia dice que las leyes son puestas por Dios y uno tiene que obedecer a la ley. Bueno, en todo eso, con prestaciones y todo eso, vamos a poner que el sueldo le salga en 3 millones de pesos. Y supongamos que la iglesia entre 15 millones de pesos.
Pero hay unos que no sacan un sueldo mínimo, sino que cogen todos los 15 millones de pesos. Y aparte de eso, para comprar cualquier aparato en la iglesia, le piden a la iglesia, pero no sacan de los diezmos. Y si van a repartir, a hacer, a regalar alimentos a los pobres, no sacan de su bolsillo, sino que sacan de la iglesia. Y tú los ves en los púlpitos pidiendo dinero para los pobres, pero ellos no saben sacar de las millonadas que tienen para darle a los pobres. Hay que pagarle un sueldo al pastor, pero también el dinero que después del mínimo, pues, por decir, puede tener hasta regalía, pues después del mínimo, lo que quede, hay que compartirlo con la iglesia también, pero también hay que cumplir con la gran comisión y seguir abriendo iglesia, seguir predicando la palabra de Dios y a su nombre. Eso es trabajar correctamente. Estoy de acuerdo con eso. Pero no todo lo que entre es del pastor. Eso que entre más del mínimo. No todo lo que entre. Eso no es bíblico. Si el pastor quiere comprar un carro, que lo compre con la plata de él y a su nombre. Quiere comprar una casa, que lo compre con la plata de él. Para eso le están pagando. Aleluya. Ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser ejemplo de la grey. El pastor tiene que ser ejemplo de la grey. Dios santo, y a su nombre, esto tiene peso. Si yo le digo a usted, hermano, hay que orar, pues porque yo estoy orando. Hermano, hay que ayunar, es porque yo estoy ayunando. Hermano, hay que cumplir la palabra, es porque estoy cumpliendo la palabra. Y le digo, hermano, hay que diezmar, es porque yo estoy diezmando. Y a su nombre. Hermano, hay que servirle al Señor, es porque yo le estoy sirviendo. Pero yo no le puedo decir a usted, ayune cuando yo no ayuno. Eso no encaja ahí. Yo no le puedo decir, hermano, ore cuando yo no oro. Hermano, ame a su esposa cuando yo no amo a mi esposa. Ame a su esposa cuando la esposa no ama a su esposo. Eso es inaudito, incomprensible. Entonces, si queremos ser ejemplo, tenemos que vivir la palabra y tenemos que vivir lo que predicamos. Vuelvo y digo, vamos a tener errores, vamos a tener equivocaciones, pero se va a notar que eres un hombre de Dios y eres una mujer de Dios y eres una persona nacida de nuevo. Porque hay gente que tenemos que madurar. El pastor dice esto y no lo cumple cuando ven que comete un error. Como si ellos no cometieran errores, ¿verdad? Y a su nombre. Predica esto y mira que lo acaba de hacer. No acaba de bajar del púlpito cuando ya cometió, porque no es tan maduro. Y a su nombre. Aquí para entrar al reino de los cielos no se necesita perfección. Porque nadie es perfecto, ni va a ser perfecto mientras estemos en este cuerpo. Tener señorío sobre la iglesia es tratar a la iglesia como su propiedad. ¿Sabe lo que es tratar a una persona como su propiedad? Como tener algo, vamos a suponer un ejemplo, que ese piano sea tuyo y tú lo puedes mover para donde te dé la gana. No piensa, si no piensa porque no tiene libre albedrío, no decide, no. Tú decides por él. Si te da la gana estrellarlo, allá lo estrella. Él no dice no me estrelle. Ya es su nombre. Entonces hay pastores que tienes que hacer esto porque yo soy el pastor. Te tienes que ir para tal parte porque yo soy el pastor. Tienes que servirle al Señor porque yo soy el pastor. Aquí el que manda soy yo. Y comienzan a amenazar a la iglesia y a tenerla soyugada. Y hay iglesias que están así, que están en iglesia y están ahí porque están bajo amenaza de los líderes. Si te vas de la iglesia, te va a caer un cáncer. Y como esta persona no lee la palabra, así, ay. Hermano, pero ¿qué hace ahí en ese lugar si ese pastor parece un verdugo? Le da hasta con el palo de la escoba. Ese no es pastor ni es nada, salga de decirlo. Es que me da miedo, es que yo nací ahí. Vea, a mí me puede haber ganado la persona que me ganó para Cristo, pero si esa persona falla, yo no lo sigo más. Y a su nombre. Si esa persona caía se queda. Yo puedo orar por él y darle un consejo. Y si no se arrepiente, mucho menos. No porque me ganó, porque él fue el que me predicó la palabra. Ay, están ahí soyugados ahí. Presos. Y a su nombre la gloria. Eres mi propiedad. Y para todo tienen que pedirle permiso. Yo estoy de acuerdo que usted tiene cargos en la iglesia y usted se va de viaje y diga, pastor, ore por mí que me voy de viaje. No me está pidiendo permiso. Y a su nombre la gloria. Me está haciendo saber que se va de viaje. A mí me puede doler, pero yo tengo que ceder. Porque yo quisiera verle la cara todo el tiempo a usted aquí. Pero porque me duele y eso es como cuando un hijo se va de viaje y el padre
¿verdad? Dice, mi hijo se fue y quedó como triste. Pero yo no puedo decirle, no vayas. Ahora, si usted me dice, hermano, ¿será que voy o no voy? Ya la cosa es diferente. Ya su nombre. Hay cosas que el pastor no puede meterse. Yo puedo meterme en su vida espiritual. Que si usted se comporta mal, pues usted no puede predicar aquí en el púlpito. Eso es acá, internamente. Si se comporta mal en la casa, tampoco puede predicar en el púlpito. Esas son cosas espirituales que uno tiene que estar vigilando. Pero pedir un permiso para irse de viaje o vender su casa, no me tiene que decir, pastor, voy a vender la casa. Cuidado a vender la casa. Cuidadito. Y si la vende, me tiene que traer el 50% para que el Señor le bendiga. Y a su nombre. Esto parece chiste, pero es la realidad. Es la realidad. Evangelio de hoy. Dios mío, Señor. Le dan la gloria al Señor. Estas personas actúan con arrogancia. Y a su nombre. Mira lo que dice. Exigir sumisión ciega o usar la manipulación y el control psicológico o espiritual. Me tienes que obedecer. Que en estos días estuve hablando con una hermana, que no voy a decir su apellido ni su nombre. Hermano, venga acá, yo quiero que me dé un consejo. Hermano, ¿cómo una oveja de una iglesia tiene que pedir el consejo a otro pastor de otro lado? Y no se lo piden porque son desobedientes, porque no confían en su pastor, son unos verdugos. Es como el hijo que se le va a acercar al padre y dice, quítate de ahí. El hijo nunca va a confiar en su padre. O le da una patada, una cachetada. Nunca va a confiar en su padre. Tiene que buscar a alguien por ahí, otro papá por ahí. Decirle a la mamá, tiene que buscarme otro papá porque este papá no sirve para nada. Pastor, quiero que me dé un consejo. Yo dígame. Lo que pasa es que nos prohibieron en la iglesia de que habláramos con los cristianos de otras iglesias. ¿Cómo? Él lo prohibió el líder de la iglesia, el pastor. Yo dije, este pastor se ve que está bien mal. Bien maluquito, hermano. Hermano, la iglesia no es solamente ustedes. La iglesia es mundial. La iglesia está en todas partes. Usted tiene que relacionarse con nosotros, hermanos. Mejor que se relacione con otros hermanos que relacionarse por ahí con personas que no son cristianas, que la pueden llevar al pecado. Vamos a quitar a la iglesia que se relacione con otros pastores, con otros hermanos y a su nombre. Puede ser liberal, puede ser quien sea. Usted relaciónese, que usted sabe lo que usted tiene y a su nombre. Pero prohibir a la iglesia, ahora sí, alguien le dice a usted, te invito, hermano, vamos a hacer un culto especial en la iglesia. Le dicen individualmente a una persona que es un hermano, te invito para que vayas allá. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque usted no puede andar brincando de iglesia en iglesia. Y a su nombre. Ahora, si me mandan una carta y me dice, pastor, yo quiero que usted me apoye en un concierto que tenemos aquí. Bueno, en un ejemplo, un concierto, que esa palabra concierto no cabe. Quiero que me apoye con una carta. Entonces yo digo, hermano, ¿cuántos quieren ir al concierto? Tienen mi permiso, vayan al concierto. O voy yo con ellos. Pero invitarlo individualmente como si no tuviera una iglesia donde congregarse, donde alimentarse. Eso está malo. Y a su nombre. Está malo porque están acostumbrando a la oveja a andar de iglesia en iglesia. Y uno tiene que estar estable en un solo lugar. Y a su nombre. A menos que Dios le diga, muévete de ahí, tú te mueves. Pero si Dios no te dice no te muevas, no te muevas. Y a su nombre. Entonces no se puede prohibir ciertas cosas. Ni que vendas la casa, si la quieres vender, si te quieres ir para otro pueblo, para otro barrio. Y yo estoy de acuerdo que si estás aquí y vives allí, me va a decir, hermano, ya no me voy a congregar, me voy a congregar en la iglesia de la vuelta. ¿Y por qué? Eso no lo veo yo. Tal vez tú te vas para otro barrio, lejos. Diga, bueno, hermano, ya yo, como estoy en otro barrio lejos y la iglesia me queda lejos, me voy a congregar por allá. Que bueno, congrégate. ¿Sí o no? Congrégate. Pero mira dónde vas a entrar. Primero, escucha y oye a dónde vas a entrar. Y hay cristianos que no se mueven, pueden estar lejos que se vienen. Y a su nombre la gloria. Oye, pastores y ancianos, lo que te dice el Señor en esta mañana. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Príncipe de príncipes, Señor de señores, Rey de reyes, Alfa y Omega, principio y fin. El grande, ay santo, mi alma te alaba. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es esta corona incorruptible de gloria? Para aquellos que tienen un ministerio y lo ejercen de la manera que Dios lo establece en la palabra. Te tienes que congregar porque si no te congregas. Y con una sola prepotencia y un solo orgullo. Puedo dar un consejo, hermano, porque no se congregó, congréguese. Usted sabe que la palabra de Dios dice. Pero no tengo que acercarme con regaño y con orgullo y con prepotencia a la gente, como si yo fuera dueño de la gente.
La gente no tiene libertad en esos lugares, hermano. Hermano, van a dar un paso en la casa y voy a dar un paso y cogen el teléfono. Pastor, voy a dar un paso con el pie derecho. ¿Será que lo doy? ¡Lo va a dar! Espere que yo llegue. ¿Qué es eso, mi hermano? Ayúdeme a entender eso. Y a los hijos los tenemos así. Queremos tener a la iglesia así. Los hijos de estos pastores andan como se les da la gana. Pero la iglesia la tienen sumida. Y a su nombre. Sí, los hijos de los pastores, hermano, hacen lo que les da la gana. Pero la iglesia la tienen como su propiedad. Si Dios me lo permite, tenemos la segunda parte. ¿Qué es lo malo que vamos a recibir? Amén, hermano. Para que cada uno reciba, que es la segunda parte del texto bíblico, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que no se pierda el próximo capítulo.